Pues así, con esa emoción y con ese ánimo, a dos voces, primero Jesús Carisua, subdirector de la Pamplonesa, y después José Andrés Palacios, presidente de la banda de música, han dado inicio a 9 días de fiestas de San Fermín en medio de un gran ambiente. El cohete ha volado y el color rojo y blanco ha teñido de ambiente y de alegría la plaza consistorial. Y al final, las banderas y pancartas reivindicativas entraron en la plaza consistorial. Se han requisado banderas en el ayuntamiento incidente, con concejales de Bildu y de Geroa Bai que intentaban desplegar la icurriña sobre la fachada del ayuntamiento. Acceder al interior de la plaza consistorial era tener que realizar casi una parada obligada para que los agentes municipales revisaran bolsos y mochilas. La seguridad es la prioridad desde hace años, también en la Plaza del Castillo, cada año más poblada. Bueno, pues ese es el fenomenal ambiente previo que se ha vivido también esta mañana en un buen número de puntos del centro de Pamplona, como este de la Medialuna. Los almuerzos en días como hoy se antojan esenciales. Y entramos en el primero de los 2 fines de semana que van a tener los Sanfermines de este año. Masificado inicio en la estación de autobuses, por ejemplo, donde miles de personas se apresuraban para estar en el arranque festivo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, felices fiestas. Es 6 de julio, es sábado, acaban de comenzar los Sanfermines de 2019 y están viendo las noticias aquí en Navarra Televisión. Comenzamos.